¿Por qué sigue vacía la silla de la Tierra? La pregunta atravesó la Cámara del Senado como una cuchilla. Miles de representantes alienígenas enmudecieron. Sus formas multicolores se congelaron como si alguien hubiera puesto en pausa a toda la galaxia. Kix, un joven diplomático de la Confederación Foran, se arrepintió de inmediato de haberla hecho. Con su mano de 4 dedos aún levantada, observó cómo miradas milenarias se volvían hacia él, algunas con sorpresa, otras con miedo y unas pocas con algo peor: terror. Nadie había mencionado el trono vacío de la Tierra en siglos. Y sin embargo, ahí estaba, en el centro del Senado Galáctico, el asiento más poderoso del universo, eternamente desocupado. El canciller Ovar, un gigante reptiliano del dominio Svar, se inclinó hacia adelante apoyándose en sus enormes brazos. Sus escamas oscurecieron mientras su voz retumbaba por la cámara. «La Tierra ha elegido no participar», dijo con cuidado. «Se niegan a asistir, se niegan a votar, se niegan a gobernar». El Senado, la institución más poderosa del universo, que gobernaba miles de sistemas estelares y dictaba el destino de civilizaciones enteras, había seguido adelante durante siglos, fingiendo que ese asiento vacío no existía. «¿Pero por qué?», insistió Kix, incapaz de detenerse. Un segundo silencio, aún más pesado que el primero. Entonces, un anciano de los Far, de piel pálida y arrugada, exhaló lentamente. «Porque no lo necesitan», murmuró el anciano con sus ojos ciegos y blancos mirando al vacío. «Y eso es lo que nos aterra». Un escalofrío recorrió la espalda de Kix. Miró a su alrededor, esperando que alguien discutiera, que desacreditara las palabras del anciano como tonterías. Pero nadie lo hizo. El silencio se alargó, asfixiante, en su intensidad. «Son solo otra especie», dijo Kix tratando de ocultar su inquietud. «Igual que nosotros». «No», negó el anciano con la cabeza. «No son iguales». El canciller Ovar giró para fulminar con la mirada al anciano Far. «Basta de esto», gruñó. «La Tierra es irrelevante. No hablamos de ellos porque no hay nada de qué hablar». Pero Kix lo veía ahora. El miedo en sus ojos, la tensión en sus voces. Los seres más poderosos de la galaxia, temblando ante la mención de un mundo que había abandonado su trono. Su mentor, el senador Barn, le tomó el brazo con fuerza y se inclinó hacia él. «Déjalo, Kix», le susurró con urgencia. «Hay preguntas que es mejor no responder». Antes de que Kix pudiera contestar, alarmas sonaron por toda la cámara. La pantalla principal se encendió, bañando a los delegados alienígenas en una luz roja intermitente. «Transmisión de emergencia», anunció un oficial con voz tensa. «Sector del borde exterior. Señal de socorro no identificada». La enorme pantalla mostró una transmisión borrosa. La imagen temblaba violentamente, distorsionada por interferencias. Una figura, borrosa, presa del pánico, apareció por un momento. Una voz se filtró entre el caos. «Lo encontramos la verdad. El Senado debe saber». La transmisión se cortó de golpe. La cámara quedó congelada en un silencio de estupor. El oficial, con el rostro pálido, se volvió hacia el Senado. La transmisión provino de una estación de investigación humana abandonada. Kix sintió que la sangre se le helaba. Los humanos habían dejado esa estación hacía siglos, o al menos eso era lo que todos creían. Mientras los murmullos estallaban en la cámara, el canciller Ovar alzó una enorme garra y «No es nada», declaró demasiado rápido. «Un mal funcionamiento, una grabación antigua, quizás una broma». Pero Kix vio el pánico mal disimulado en los ojos del canciller. No era una falla. Algo había ocurrido en esa estación, algo que el Senado temía. Su mirada se dirigió al trono vacío de la Tierra, en el centro de la cámara. Por primera vez, no parecía abandonado. Parecía estar esperando.
Kix no pudo dormir esa noche. La transmisión desde la estación humana abandonada se repetía una y otra vez en su mente. El miedo en la voz del que hablaba, la forma en que la señal se cortó tan de repente. Y lo peor de todo, el silencio inquietante que le siguió en la Cámara del Senado. Estaban ocultando algo. ¿Pero qué? Kix necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde encontrarlas. En lo más profundo del complejo del Senado, oculto al acceso público, se encontraban los archivos restringidos. Una bóveda de registros clasificados que contenía todo lo que el Senado no quería que la galaxia supiera. Caminó por los pasillos, oscuros. Sus pasos apenas hacían ruido. Su corazón latía con fuerza al llegar a una gran puerta de seguridad. El mensaje "acceso denegado" parpadeaba en la pantalla. Respiró hondo y sacó un pequeño dispositivo de hackeo. Los foranos no eran solo guerreros, eran ingenieros, innovadores, solucionadores de problemas. En segundos, la cerradura se abrió con un clic. Kix se deslizó adentro. Filas de terminales de datos brillantes se extendían ante él, llenas de siglos de conocimiento oculto. Buscó rápidamente tierra. El sistema dudó, como si se resistiera a darle lo que pedía. Luego aparecieron, ante sus ojos, decenas de archivos restringidos. Contuvo el aliento. Había miles de registros sobre la Tierra, la mayoría marcados como sellados por el alto mando. Otros simplemente eliminados, borrados como si nunca hubieran existido. Pero un archivo destacaba. Era antiguo, de casi 1000 años. El título le provocó un escalofrío. Informe final del Senado sobre la retirada de la Tierra. Kix lo abrió. La pantalla parpadeó y comenzó a reproducirse un registro en video. Apareció una figura humana, alta, vestida con un antiguo uniforme militar. Su expresión era indescifrable, su voz calmada, pero cargada de una gravedad final. «Habla el almirante Daniel Graves de la Flota de Defensa Terrana», dijo el hombre. «La Tierra ya no participará en el Senado. Nos retiramos de todos los asuntos intergalácticos con efecto inmediato». Kix se inclinó más cerca. Este era el momento en que la humanidad abandonaba la galaxia. ¿Pero por qué? «Hemos visto lo que hay más allá», continuó el almirante. «Hemos aprendido la verdad sobre este universo, sobre los enemigos que observan desde la oscuridad». Los dedos de Kix se aferraron a la consola. ¿Enemigos? «El Senado está ciego», dijo el almirante. «Ustedes creen que tienen el control, creen que sus flotas y sus leyes los protegen». Se detuvo, su mirada se volvió helada. «Están equivocados». El corazón de Kix se aceleró. «Nos vamos», continuó el almirante. «No por miedo, sino porque debemos prepararnos. Cuando llegue el día, cuando el vacío despierte una vez más, estaremos listos». La pantalla tuvo una interferencia. Las últimas palabras del almirante le helaron los huesos a Kix. «Recen para que nunca volvamos». Entonces el archivo se autodestruyó, desapareciendo para siempre de los archivos. Kix dio un paso atrás, su mente girando con posibilidades aterradoras. ¿Qué habían visto los humanos en la oscuridad entre las estrellas? ¿Qué enemigo podía ser tan terrible como para que la Tierra, la civilización más poderosa de la historia conocida, abandonara la galaxia para prepararse en soledad? Y peor aún, ¿qué pasaría cuando finalmente regresaran? Un ruido repentino. Detrás de él le heló la sangre. La puerta de seguridad se estaba abriendo. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes
que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. En todo el planeta comenzaron a sonar alertas de emergencia. La nave alienígena estrellada en Montana fue solo el comienzo. En cuestión de horas, los líderes mundiales se reunieron en sesiones de emergencia, mientras estaciones de radar en 1900 todo el mundo reportaban objetos anómalos en órbita. En Washington, D.C., la general Martínez entró con paso firme a la reunión improvisada del Estado Mayor Conjunto con expresión seria. «Señoras y señores», anunció, «no estamos solos y estamos siendo observados, posiblemente en preparación para una invasión. La nave que se estrelló en Montana lo confirma». «¿Cuáles son sus capacidades?», preguntó el jefe de la Fuerza Aérea. «Desconocidas, pero parecen tener tecnología de camuflaje. NORAD informa de perturbaciones atmosféricas extrañas compatibles con objetos grandes en órbita baja». «Debemos alertar a todas las naciones», dijo el presidente, que se había unido a la reunión de emergencia. «Este no es momento para divisiones políticas». En cuestión de horas, se emitió una alerta global sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, todas las naciones recibieron el mismo mensaje. Prepárense para un posible contacto o conflicto extraterrestre. El comandante Asri caminaba de un lado a otro en el puente de la llama eterna. Su cola se movía con nerviosismo. La pérdida de una nave de reconocimiento a manos de un humano primitivo con un arma simple era inaceptable. «Deben aprender cuál es su lugar», siseó. «Preparen los sistemas de ataque. Atacaremos primero sus mayores bases militares». El oficial Krell lucía nervioso. «Señor, los humanos están comunicándose rápidamente por todo el planeta. Ya saben que estamos aquí». «Bien», dijo Asri, «que sientan miedo antes de morir». 3 naves de guerra draconianas se posicionaron sobre la Tierra. Sus armas se cargaron, brillando con energía letal. Asri dio la orden, y haces de plasma atravesaron la atmósfera rumbo a bases militares en América del Norte, Asia y Europa. Pero el ataque no salió como estaba planeado. «Señor, los humanos están respondiendo», gritó Krell con los ojos abiertos por la sorpresa. En su pantalla, Asri observó cómo aviones humanos se elevaban para enfrentarse a sus naves. Eran primitivos en comparación con la tecnología draconiana, pero eran cientos. «Sus armas son proyectiles metálicos simples», reportó un oficial de armas. «Nuestros escudos están diseñados para detener armas de energía, no sólidos». Una explosión masiva sacudió la nave. Un misil había atravesado los escudos e impactado a la garra ardiente, una de las naves de Asri. «¡Imposible!», rugió Asri. En todo el mundo, los humanos no reaccionaban como se esperaba. En lugar de huir en pánico, se organizaban con sorprendente rapidez. En Montana, el granjero que había derribado la nave de exploración ahora lideraba un grupo de vecinos armados con rifles de caza. Formaron una unidad improvisada de defensa antiaérea, vigilando el cielo. En Japón, estudiantes universitarios lograron hackear las frecuencias de comunicación draconianas usando teorías de películas de ciencia ficción combinadas con ciencia real. En Sudáfrica, un ingeniero retirado descubrió cómo rastrear las naves camufladas, observando aves que chocaban con objetos invisibles en el cielo. En Silicon Valley, empresas tecnológicas reutilizaron redes satelitales para detectar los sutiles efectos gravitacionales de las naves alienígenas. «Señor», reportó Krell, «hemos perdido contacto con la garra ardiente, y la Colmillo Veloz informa daños graves». Otra explosión sacudió la flota. La Colmillo Veloz comenzó a caer desde el cielo, desintegrándose al entrar en la atmósfera terrestre. Asri no podía creer lo que estaba ocurriendo. Su fuerza superior estaba siendo derrotada por primitivos de un mundo de muerte. «Los humanos se están coordinando a nivel global»,
dijo Krell, leyendo los datos entrantes. Sus gobiernos están compartiendo información y recursos. Incluso sus civiles están ayudando en la lucha. Una tercera nave, la Golpe del Desierto, reportó daños críticos. Los pilotos humanos habían descubierto una debilidad cerca de los núcleos de motor de las naves draconianas. Retirada total, ordenó finalmente Asri, con el orgullo destrozado. Nos reagruparnos en el lado oscuro de su luna, donde no puedan alcanzarnos. Las 9 naves restantes se alejaron de la Tierra, acelerando hacia la luna. Alarmas de advertencia sonaban mientras misiles humanos los seguían, alcanzando otra nave draconiana. «Señor», dijo Krell en voz baja mientras huían, «nuestra inteligencia estaba equivocada. Estos humanos no son primitivos, son guerreros. Toda su especie ha evolucionado para luchar y sobrevivir en un mundo que debería haberlos matado». Asri miraba fijamente el planeta azul que se hacía más pequeño en la pantalla. «¿Qué clase de criaturas son?», susurró. En Washington, el presidente se dirigió a una audiencia global. «Pueblos de la Tierra, hoy hemos enfrentado juntos una amenaza sin precedentes. Por primera vez en nuestra historia, estamos verdaderamente unidos. Las fuerzas alienígenas se han retirado por ahora, pero volverán. Debemos estar preparados». Padeaban. Al entrar, el aire era denso, no por el polvo, sino por otra cosa, una sensación, una presencia. Kix sujetó con fuerza su blaster. «No me gusta esto». Barn examinó las paredes. «Este lugar estuvo abandonado durante siglos, pero mira los niveles de energía. Todavía hay corriente corriendo por la estación». Kix frunció el ceño. Entonces, ¿quién activó la baliza de socorro? Un sonido tenue resonó por el pasillo. Un clic metálico. Ambos se quedaron congelados. Kix apuntó su arma hacia la oscuridad. «No estamos solos». Barn señaló un panel de control. «Revisemos los registros. Si queda algún archivo, tenemos que verlo». Se movieron rápido, llegando al centro de mando de la estación. Las consolas cubiertas de polvo zumbaban suavemente, sus pantallas aún activas tras siglos de silencio. Kix activó el último registro, grabado. La pantalla parpadeó y apareció una imagen granulada, un científico humano con miedo en los ojos. «Soy el Dr. Silas Carter. Estábamos equivocados, muy equivocados». Estática crepitó en los altavoces. «Nos dijeron que no miráramos. Nos advirtieron que nunca activáramos el último archivo, pero lo hicimos. Y ahora, un estruendo profundo sacudió la estación. El video se distorsionó. «Están regresando». La voz del Dr. Carter temblaba. «Pensamos que nos habían dejado atrás. Creímos que estábamos a salvo, pero fuimos unos tontos». Kix y Barn se miraron. La grabación continuó. «Nunca se fueron». El rostro del científico se retorcía de terror. «Han estado observando, esperando, y ahora…» El científico miró por encima del hombro, con pánico en los ojos. «La humanidad está volviendo a casa». La pantalla se apagó. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Entonces, desde lo profundo de la estación, se activó una voz mecánica y baja. «Protocolo final iniciado. Espere llegada». La sangre de Kix se heló. Algo se estaba despertando. Fuera del ventanal del centro de mando, en la noche eterna del Mimodin 100 espacio, algo se movía. Una sombra contra las estrellas, luego otra. Formas antiguas cobraban vida. La Tierra, en efecto, había estado observando. Y ahora estaban regresando. Un estruendo profundo sacudió la estación. Polvo cayó del techo. El suelo vibraba bajo sus pies. Kix se dio la vuelta de golpe, apretando con fuerza su blaster. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó. Los ojos de Barn estaban fijos en la pantalla. Las últimas palabras del registro del Dr. Carter resonaban en su mente.
La humanidad está volviendo a casa. Barn tragó saliva. Creo que algo acaba de despertar. Otro temblor. Las paredes crujieron mientras maquinaria antigua volvía a rugir, con vida. Entonces, la estación habló. Protocolo final activado, sistemas automáticos en línea. Las luces se intensificaron. Los monitores parpadearon y se encendieron, mostrando líneas de código en un antiguo dialecto humano. Símbolos rojos de advertencia destellaban en todas las pantallas. Kix dio un paso atrás. Esta estación nunca estuvo abandonada, ¿verdad? Los dedos de Barn volaban sobre la consola, descifrando los datos. Su respiración se entrecortó. Oh, no. Kix sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Barn se volvió hacia él, pálido. Esto no es solo una estación. Es un centro de mando. Una nueva alerta apareció en la pantalla. Reactivando flota, espere. Kix sintió que la sangre se le helaba. ¿Reactivando qué? La estación tembló de nuevo. Esta vez no venía del interior. Algo afuera se estaba moviendo. Kix y Barn corrieron hacia un ventanal cercano. Al principio solo vieron el vacío, las estrellas lejanas, los restos de naves destruidas flotando en el silencio. Luego, luz, una por una, siluetas oscuras emergieron de las sombras, formas gigantes ocultas bajo el campo de escombros. Sus cascos brillaban al encenderse, antiguos reactores rugiendo al volver a la vida tras milenios de letargo. Una flota. Pero no cualquier flota. La Armada de Defensa Terrana perdida. Kix contuvo el aliento. Las naves no se parecían a nada que hubiera visto. Acorazados colosales. Naves de guerra aerodinámicas. Portaaviones titánicos repletos de armas. Sus diseños eran antiguos, pero mucho más avanzados que cualquier cosa construida por el Senado Galáctico, y estaban despertando. Una por una, sus motores se encendían. Una por una, sus sistemas de armas se activaban. Barn agarró el brazo de Kix, su voz apenas un susurro. El Senado siempre se preguntó por qué la Tierra nunca volvió. Kix no podía apartar la vista de la flota. Nunca se fueron, murmuró. Entonces apareció un último mensaje en la pantalla. La Armada Terrana está en línea, esperando órdenes. El pulso de Kix retumbaba en sus oídos. Algo le decía que no tendrían que esperar mucho. Las paredes metálicas de la estación temblaban mientras las enormes naves de guerra se activaban por completo. Las firmas energéticas se disparaban en todo el sector. El silencio del espacio profundo se rompía con el despertar de la flota perdida de la humanidad. Kix y Barn permanecieron inmóviles, mirando por el ventanal, mientras las enormes naves se movían como gigantes dormidos sacudiéndose el polvo del tiempo, motores encendidos, sistemas de armas vibrando, protocolos de defensa activados. Kix exhaló con fuerza. Esta flota podría acabar con todo el Senado Galáctico en 1902, cuestión de horas. Los dedos de Barn temblaban sobre la consola mientras accedía a más datos. Sus ojos se agrandaron. Esto no es solo una flota, es una máquina de guerra. Una fuerza de invasión planetaria completa. Kix frunció el ceño. ¿Pero por qué la humanidad dejaría todo esto atrás? Quizás nunca pensaron dejarlo. Susurró. Barn, una alerta repentina retumbó en la estación. Transmisión entrante detectada, fuente desconocida. Las pantallas parpadearon. Una nueva voz, fría y mecánica, llenó la sala. Acceso no autorizado detectado. Identifíquese. Barn dudó antes de hablar. Soy el senador Barn del Senado Galáctico. No buscamos causar daño. Nosotros... La voz lo interrumpió. Identidad no reconocida. Escaneando. Un láser rojo los recorrió.
escaneando sus cuerpos. La IA de la estación procesó los resultados. Luego, silencio. La pantalla cambió, revelando algo que ninguno de los dos esperaba. Un humano. Su rostro estaba oculto por un casco. Su uniforme, oscuro e imponente. Estaba sentado en una silla de 1900, mando rodeado de pantallas holográficas parpadeantes. Sus ojos se clavaron en ellos con una intensidad que le heló la sangre a Kix. Entonces habló. No están autorizados para estar aquí. Kix tragó saliva. ¿Quién eres tú? La figura se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy el almirante Victor Hale de la Armada de Defensa Terrana y han invadido una instalación militar clasificada. Barn contuvo el aliento. ¿Esta estación está activa? El almirante Hale asintió lentamente. Nunca fue desactivada. La mente de Kix daba vueltas. Pero el Senado siempre creyó que la Tierra había abandonado la guerra, que dejaron el escenario galáctico hace siglos. La expresión de Hale se oscureció. Eso es lo que queríamos que creyeran. Las palabras provocaron un escalofrío en la espalda de Kix. Barn dio un paso titubeante hacia adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultar una flota tan poderosa? ¿Por qué dejar el Senado? Los ojos de Hale ardían con algo indescriptible. No lo entienden, dijo en voz baja. El Senado nunca fue aliado de la humanidad. Nos fuimos porque vimos lo que se acercaba. Las manos de Kix se cerraron en puños. ¿Qué se acercaba? Hale no respondió de inmediato. En su lugar, presionó un control en su consola. Un enorme despliegue holográfico llenó la sala. Kix y Barn quedaron sin aliento. Una vasta armada, más grande que cualquier cosa registrada en la historia, se movía hacia el espacio controlado por el Senado. Naves desconocidas, oscuras, amenazantes, con diseños que no figuraban en ningún archivo galáctico. Una fuerza hostil. La voz de Hale era grave. Ya vienen en camino. Se volvió hacia ellos, con los ojos fríos como el acero. Y el Senado no está preparado. Un pesado silencio llenó la sala. Kix y Barn contemplaban la proyección holográfica, sus mentes luchando por procesar lo que veían. Una armada colosal, decenas de miles de naves de guerra, se acercaba al espacio controlado por el Senado. Sus cascos negros brillaban como obsidiana. Sus formaciones eran precisas y letales. Kix tenía la garganta seca. ¿Quiénes son? El rostro del almirante Hale permanecía inexpresivo. Los llamamos los precursores. Son la razón por la que abandonamos el Senado Galáctico. La razón por la que la humanidad desapareció. Barn negó con la cabeza. Esto no tiene sentido. El Senado nunca detectó una fuerza de invasión. No hubo guerra, ni batalla. Si estos precursores existían, ¿por qué la humanidad se fue en vez de advertirnos? Hale se inclinó hacia adelante. Porque vimos la verdad. El Senado no estaba preparado. Estaban demasiado concentrados en la política, demasiado ciegos para ver la tormenta que se aproximaba. Si nos hubiéramos quedado, nos habrían arrastrado con su debilidad y habríamos muerto con ustedes. Las palabras golpearon con fuerza. Barn sintió su peso caerle encima como una losa. Kix entrecerró los ojos. Así que simplemente se fueron, escondieron sus flotas y abandonaron la galaxia. La mirada de Hale se endureció. No, señaló el holograma. Pasamos siglos preparándonos, observando, estudiando sus tácticas. Construimos la mayor máquina de guerra de la historia, lista para atacar en cuanto llegaran. El corazón de Barn latía con fuerza. Entonces, ¿por qué rebelarse ahora? Hale exhaló lentamente. Porque se acabó el tiempo. Los precursores ya están aquí. Y esta guerra no será como nada que la galaxia haya visto. Un estruendo profundo resonó en la estación.
El ventanal parpadeó mientras la armada terrana pasaba a estado de combate total. Los motores rugieron, los sistemas de armas se activaron, los escudos se encendieron. La antigua flota ya no dormía. Estaba hambrienta. Un mensaje apareció en 1900. La consola de mando, fuerzas precursor detectadas, combate inminente. Hale se volvió hacia ellos, su voz tan firme como el acero. El Senado no sobrevivirá a esto sin nosotros, y necesito saber... Su mirada perforante se clavó en Barn. ¿Están aquí para ayudar o para estorbar? La mente de Barn iba a toda velocidad. El Senado jamás le creería. Siempre habían considerado a la Tierra una potencia olvidada. Pero ahora la humanidad era lo único que se interponía entre ellos y la extinción. Kix apretó los puños. ¿Qué necesitas que hagamos? Hale esbozó una sonrisa sombría. Díganle al Senado la verdad. Otro estruendo. El vacío exterior se onduló, mientras figuras oscuras emergían del hiperespacio. Naves elegantes y dentadas, con núcleos rojos brillando como brasas. Los precursores habían llegado. Hale volvió a su consola. Esperamos demasiado. Es hora de recordarle a la galaxia por qué temía a la humanidad. Con una sola orden, la armada terrana avanzó. La guerra había comenzado. La primera nave precursora en entrar al sistema era como una daga de oscuridad. Su casco absorbía la luz en lugar de reflejarla. Sin ventanas visibles, sin marcas exteriores. Solo una máquina de matar perfecta surcando el vacío. Luego apareció otra. Y otra. Una avalancha de oscuridad inundando el sistema. La voz del almirante, Hale, era calmada, metódica, mientras daba órdenes. Formación defensiva alfa. Apunten a las naves líderes. Enfóquense en sus sistemas de propulsión. La flota humana se movía con sorprendente gracia para naves tan masivas. Los cruceros capitales tomaban posición, mientras naves más pequeñas y rápidas se desplegaban en patrones de ataque. La flota había estado dormida por siglos, pero maniobraban con coordinación perfecta. Kix y Barn observaban asombrados mientras se lanzaban los primeros disparos. Rayos de energía concentrada atravesaron el espacio, impactando en la nave precursora líder. Por un instante no ocurrió nada. Luego, los escudos de la nave enemiga brillaron, una barrera ondulante de energía roja que absorbía el ataque. Sus sistemas defensivos han evolucionado, anotó Hale, entrecerrando los ojos. Ajusten los parámetros de ataque. Las naves humanas respondieron al instante, adaptando sus patrones. La segunda andanada fue más precisa, apuntando a puntos específicos de los escudos enemigos. Esta vez, las barreras fallaron. Los rayos cortaron la nave precursora, partiéndola limpiamente por la mitad. Sin explosión, sin fuego, solo dos mitades perfectas flotando en silencio. Barn exhaló con fuerza. Eso es una precisión de ataque imposible. Tuvimos siglos para estudiarlos, respondió Hale sin apartar la vista de la batalla, pero ellos también nos han estudiado a nosotros. Como si lo hubieran escuchado, la flota precursora cambió de formación. En lugar de avanzar en línea, se dividieron en tres grupos distintos. Dos alas de flanqueo, un empuje central. Una estrategia clásica de envolvimiento, pero no fue la formación lo que le heló la sangre a Kix. Fue cómo se movían, como un solo organismo, cada nave perfectamente sincronizada con las demás, sin retraso en las comunicaciones, sin tácticas individuales. Una mente colmena dedicada a la destrucción. Un silencio denso llenó la sala. Kix y Barn observaban la proyección holográfica, sus mentes incapaces de procesar lo que veían. Una armada gigantesca, decenas de miles de naves de guerra, se acercaba al espacio controlado por el Senado.
Sus cascos negros brillaban como obsidiana. Sus formaciones eran precisas y mortales. Kix tenía la garganta seca. ¿Quiénes son? El rostro del almirante Hale no mostró emoción alguna. Los llamamos los precursores. Son la razón por la que dejamos el Senado Galáctico. La razón por la que la humanidad desapareció. Barn negó con la cabeza. No tiene sentido. El Senado nunca detectó una fuerza de invasión. No hubo guerra, ni batallas. Si estos precursores existían, ¿por qué la humanidad se fue en lugar de advertirnos? Hale se inclinó hacia adelante. Porque vimos la verdad. El Senado no estaba listo. Estaban demasiado centrados en la política, demasiado ciegos para ver la tormenta que se acercaba. Si nos hubiéramos quedado, habríamos sido arrastrados por su debilidad. Y habríamos muerto junto a ustedes. Las palabras calaron hondo. Barn sintió su peso como una carga sobre sus hombros. Kix entrecerró los ojos. Así que simplemente se fueron. Escondieron sus flotas y abandonaron la galaxia. Hale endureció la mirada. No, señaló el holograma. Pasamos siglos preparándonos, observando, estudiando sus tácticas. Construimos la mayor máquina de guerra de la historia, lista para atacar en cuanto llegaran. El corazón de Barn palpitaba con fuerza. Entonces, ¿por qué rebelarse ahora? Hale exhaló lentamente. Porque se acabó el tiempo. Los precursores ya están aquí, y esta guerra no se parecerá a nada que la galaxia haya conocido. Un estruendo profundo sacudió la estación. El ventanal vibró mientras la armada terrana pasaba a modo de combate total. Los motores rugieron, los sistemas de armas se prepararon, los escudos se activaron. La flota ancestral ya no dormía, tenía hambre. Un mensaje parpadeó en la consola, de mando. Fuerzas precursor detectadas, enfrentamiento inminente. Hale se giró hacia ellos, su voz hecha acero. El Senado no sobrevivirá sin nosotros, y necesito saber, su mirada se clavó en Barn. ¿Están aquí para ayudar o van a estorbar? La mente de Barn iba a 1000 por hora. El Senado jamás le creería. Habían descartado a la Tierra como un poder olvidado, pero ahora la humanidad era el muro entre ellos y la extinción. Kix apretó los puños. ¿Qué necesitas que hagamos? Hale esbozó una sonrisa sombría. Díganle al Senado la verdad. Otro estruendo. El vacío exterior se onduló mientras figuras oscuras emergían del hiperespacio. Naves dentadas, elegantes, con núcleos rojos brillando intensamente. Los precursores habían llegado. Hale volvió a su consola. Esperamos demasiado. Es hora de recordarle a la galaxia por qué temía a la humanidad. Con una sola orden, la armada terrana avanzó. La guerra había comenzado. El primer contraataque de los precursores llegó sin previo aviso, sin firmas energéticas, sin carga de armas. Un momento era solo espacio vacío, y al siguiente, una ola de energía carmesí envolvía a las naves humanas. 3 naves pequeñas desaparecieron al instante, desintegradas en partículas atómicas. Un acorazado mayor recibió un impacto directo, pero resistió. Sus escudos avanzados brillaban al rojo vivo por la tensión. Han desarrollado armas de cambio de fase, dijo Hale con voz tensa. Protocolos de protección, todas las naves. La flota humana respondió, modulando sus escudos en patrones complejos. El siguiente ataque precursos fue menos efectivo, apenas chamuscando los cascos exteriores. Un algoritmo de aprendizaje, murmuró Barn. Tus naves se están adaptando a sus ataques en tiempo real. Hale asintió. La mayor ventaja de la humanidad. Evolucionamos más rápido que ellos. La batalla se extendía por el sistema. Las naves danzaban en patrones letales sobre el telón de fondo estelar.
Cada intercambio revelaba nuevas tácticas, nuevas tecnologías, nuevos horrores. Esto no era un conflicto común. Era el enfrentamiento entre dos depredadores supremos, cada uno habiendo pasado siglos preparándose para este momento. Kix no podía apartar la vista de la pantalla. ¿Por qué quieren destruir al Senado? ¿Qué ganan? La expresión de Hale se ensombreció. No quieren destruirlo, quieren cosecharlo. Tocó un comando y apareció un nuevo holograma. Mostraba un mundo del Senado, antes próspero, ahora vacío, sus océanos drenados, su atmósfera despojada, su núcleo minado hasta quedar como una cáscara hueca. Esto fue Próxima Beta, un mundo fronterizo. Detectamos actividad inusual hace 10 años. Cuando nuestras naves exploradoras llegaron, esto era lo que quedaba. Barn dio un paso atrás, tambaleándose. Pero eso es imposible. El Senado monitorea todos sus mundos. Sabríamos si un planeta entero fuera consumido. Terminó Hale por él. Y sin embargo no lo sabían. Los precursores son meticulosos, no dejan testigos, ni transmisiones, ni evidencia. Solo mundos vacíos esperando ser redescubiertos. Un escalofrío recorrió la espalda de Kix. ¿Cuántos mundos han tomado? 23 que sepamos. Todos en el borde exterior, todos aislados, todos elegidos con cuidado para evitar ser detectados. Los ojos de Hale eran tan duros como el acero. Han estado probando las defensas del Senado, buscando puntos ciegos, y ahora están listos para ir por los mundos centrales. La estación se estremeció cuando una explosión cercana iluminó el vacío. Un crucero Precursos, el doble de grande que los demás, se unía a la batalla. Su casco estaba cubierto de armas distintas a las otras, más orgánicas, más amenazantes. «Nave de mando», dijo Hale, enderezándose en su silla. «Activen el protocolo Helios». Kix notó cómo los oficiales humanos a su alrededor se tensaban al escuchar esas palabras. Fuera lo que fuera el protocolo Helios, claramente no era una táctica estándar. La flota humana se reconfiguró de nuevo, formando una flecha con su nave más grande en la punta. Las lecturas de energía del buque insignia se dispararon a niveles que hacían fallar los sensores. «¿Qué están haciendo?», preguntó Barn, viendo cómo las lecturas superaban todos los límites medibles. El almirante Hale no respondió. Su atención estaba completamente en la batalla, contando en silencio. Cuando sucedió, fue demasiado rápido para seguirlo con la vista. La nave insignia humana pareció plegarse sobre sí misma, comprimiéndose en un punto de luz más brillante que cualquier estrella. Luego, esa luz estalló hacia afuera en un rayo perfectamente controlado. La nave de mando precursora no tuvo tiempo de reaccionar. El rayo la golpeó en el centro, atravesando sus escudos como si no existieran. Por un latido, no pasó nada. Luego, la nave comenzó a brillar desde dentro, luz brotando por cada rendija de su casco. No explotó, se deshizo, capa por capa, hasta que no quedó nada más que átomos dispersos. En el silencio que siguió, las naves precursoras restantes se congelaron. Su coordinación perfecta se rompió. Sus patrones de ataque se volvieron erráticos. «Eliminamos su nodo de coordinación local», explicó Hale con una satisfacción sombría. «Ahora pelean como individuos, no como un colectivo». La marea de la batalla cambió. Las naves humanas aprovecharon su ventaja, desmantelando metódicamente la flota desorganizada de los precursores. Lo que había sido un combate equilibrado se volvió una masacre. Pero Kix notó algo preocupante en los escáneres de largo alcance. «Hay movimiento en el siguiente sector, mucho movimiento». El almirante Hale asintió, sin sorpresa. Esto solo era su avanzada. Su flota principal aún está en camino. Se giró hacia ellos. «¿Ahora entienden por qué necesitamos al Senado?».
El rostro de Barn estaba pálido. ¿Cuántos son? Más de los que podemos contar, suficientes para consumir todos los mundos de la galaxia, con el tiempo. Hale se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre el centro, de mando. La humanidad es fuerte, pero no es suficiente. No sola, la mente de Kix corría. El Senado nunca creerá esto sin pruebas. Entonces denles pruebas. Hale señaló las grabaciones de la batalla. Muéstrenles lo que enfrentamos. Hagan que entiendan que las viejas rivalidades, los viejos temores, ya no significan nada. Un oficial subalterno se acercó y le entregó a Hale una tablilla de datos. Su expresión se mantuvo neutral al leerla, pero Kix notó una leve tensión en sus ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó Barn. La flota del Senado ha entrado en el 20º sector, respondió Hale. Vienen a destruir esta estación, como lo predijeron. Kix sintió que la sangre se le helaba. No saben en lo que se están metiendo. No, asintió Hale, no lo saben. Los miró a ambos, con una mirada firme e inquebrantable. Tienen que tomar una decisión, ahora mismo. El peso de esa decisión cayó sobre Kix como una fuerza física. Volver al Senado y arriesgarse a ser ejecutados como traidores, o quedarse con la humanidad y darle la espalda a todo lo que conocían. Barn dio un paso al frente. Si regresamos al Senado, ¿qué mensaje llevamos de parte de la Tierra? Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Hale. Díganles que el trono vacío ya no estará vacío. Una alerta repentina cortó el momento. La pantalla táctica cambió, mostrando una nueva formación de naves saliendo del hiperespacio. La flota del Senado había llegado, 80 naves de guerra en formación de combate, con las armas listas. A la cabeza iba la nave insignia del Senado, el Dominio Eterno. La nave personal del canciller Ovar, Kix y Barn se miraron. El propio canciller había venido para asegurar la destrucción de la estación, para enterrar la verdad de una vez por todas. La flota del Senado dudó al ver que la batalla ya estaba en marcha. Sus sensores estaban sobrecargados por el caos, incapaces de distinguir amigos de enemigos entre la vorágine de tecnologías avanzadas. «Nos están escaneando», informó un oficial humano. «Intentan establecer comunicación». Hale asintió. «Abran el canal. Veamos si el Senado está dispuesto a escuchar». La pantalla principal parpadeó y apareció la enorme figura reptiliana del canciller Ovar. Sus ojos se abrieron al ver al almirante Hale y luego se entrecerraron al ver a Kix y Barn. «¿Qué significa esto?», rugió el canciller con tono amenazante. «¿Se atreven a interferir en asuntos del Senado?». La respuesta de Hale fue calmada y medida. «No estamos interfiriendo, canciller, estamos salvando sus vidas». Las escamas de Ovar se oscurecieron con la furia. «La Tierra abandonó su asiento en el Senado hace siglos. No tienen autoridad aquí». «Mire más allá de nuestras naves, canciller», dijo Hale, redirigiendo la transmisión para mostrar las naves precursoras. «¿Reconoce esa tecnología? ¿Comprende lo que significa?». Ovar vaciló solo por un instante. Algo parecido al miedo cruzó fugazmente su rostro reptiliano antes de que lo ocultara tras una expresión de indignación. «Esas son naves desconocidas. Piratas, tal vez, o renegados. Nada que nos preocupe». «Son precursores», interrumpió Barn, dando un paso al frente. «Y ya han consumido 23 mundos del Senado». La expresión del canciller se congeló. «Senador Barn, estás traicionando tu juramento al aliarte con humanos». «Hago honor a mi juramento intentando salvar al Senado», respondió Barn. «Los humanos han estado combatiendo a este enemigo durante siglos, mientras nosotros seguíamos.
Ciegos, Kix se colocó junto a su mentor. Canciller, todo lo que creíamos sobre la Tierra estaba equivocado. No nos abandonaron, nos estaban protegiendo. El puño masivo de Ovar se estrelló contra su consola de mando. Mentiras, engaño. Human solo buscan recuperar poder en el Senado a través del miedo. No queremos poder, dijo Hale en voz baja. Queremos sobrevivir. Todos nosotros. Antes de que el canciller pudiera responder, una nueva alerta sonó. La pantalla táctica cambió, otra vez, mostrando una perturbación masiva en el hiperespacio. Algo enorme se acercaba, algo imposible. El tejido del espacio se desgarró como una herida abierta. A través de esa grieta fluyó oscuridad, una marea interminable de naves precursoras. No cientos, no miles, millones. Un enjambre tan vasto que ocultaba las estrellas. La flota principal de los precursores había llegado. Por un momento, nadie habló. Ni los humanos, ni las fuerzas del Senado. Todos observaban con horror la armada que se acercaba. La voz del canciller Ovar, cuando finalmente habló, había perdido toda arrogancia. ¿Qué son? El fin, respondió el almirante. Hale simplemente, a menos que luchemos juntos. En ese momento Kix supo que la decisión ya estaba tomada para todos. Ya no existía el conflicto entre el Senado y la Tierra. Ya no quedaban rencores ni maniobras políticas. Solo quedaba una cosa: sobrevivir. Mientras la inmensa flota de los 200 precursores se acercaba, el almirante Hale se irguió con firmeza, su voz resonando tanto para las fuerzas humanas como para las del Senado. Durante demasiado tiempo, la humanidad se mantuvo al margen, observando desde las sombras, preparándose en silencio. Sus ojos recorrieron el centro de mando. Hoy, eso termina. Con un gesto, proyectó un nuevo holograma. Planes de batalla, formaciones de flotas, evaluaciones tácticas, todo lo que la humanidad había aprendido durante siglos de preparación para combatir a los precursores. Canciller Ovar, propongo una alianza, no por política, sino por necesidad. ¿Luchará con nosotros? Todas las miradas se dirigieron al canciller. Durante un largo momento no respondió. La antigua rivalidad entre la Tierra y el Senado pendía de un hilo. Luego, lentamente, el enorme reptiliano asintió. El Senado luchará. El rostro del almirante Hale no mostró emoción, pero Kix pudo ver el alivio en sus ojos. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía la señal. Activa todas las flotas durmientes. Despliega las plataformas orbitales. Los dedos del oficial volaron sobre la consola. Señal enviada, almirante. Respuestas en camino. Nuevas alertas resonaron en la pantalla táctica. Por todo el espacio del Senado, sensores ocultos se activaban. Estaciones inactivas volvían a la vida. Flotas camufladas emergían de escondites donde habían permanecido ocultas durante siglos. Los oficiales del Senado miraban con asombro cómo cientos de instalaciones militares humanas se rebelaban, todas dentro del territorio del Senado. Todas habían permanecido escondidas durante generaciones. El asombro del canciller Ovar era evidente incluso a través de la transmisión. Todo este tiempo, ustedes estaban entre nosotros, protegiéndolos, corrigió Hale, vigilando, esperando el regreso de los precursores. Mientras las flotas combinadas de humanos y senadores tomaban formación, Kix sintió una extraña sensación de cierre. El misterio del trono vacío de la Tierra finalmente tenía sentido. No, habían abandonado su responsabilidad. Habían asumido una aún mayor. La voz del almirante Hale fue firme al dar la orden que resonaría en toda la galaxia. Todas las naves entren en combate.
Hoy, la humanidad regresa a las estrellas. La batalla por la galaxia había comenzado. 3 días después, Kix se encontraba nuevamente en la gran cámara del Senado. Pero todo había cambiado. La sala, antes llena de posturas políticas y debates triviales, ahora vibraba con un propósito urgente. Representantes de 1000 mundos se agrupaban en torno a pantallas tácticas, dejando a un lado antiguas rivalidades ante la amenaza de la extinción. En el centro de todo estaba el almirante Hale, su imponente figura captando todas las miradas mientras se dirigía a los líderes reunidos. La flota de los precursores ha sido detenida temporalmente, anunció su voz resonando por toda la vasta sala. Pero eso fue solo su avanzada, más bien en camino. Las pantallas holográficas mostraban la devastación de la batalla inicial. Docenas de naves del Senado destruidas, varias naves humanas destrozadas, pero también cientos de naves precursoras reducidas a escombros, flotando sin vida en el vacío. Fue una victoria, sí, pero una victoria costosa. El canciller Obar, cuyas escamas aún mostraban quemaduras de su nave insignia dañada, se acercó para situarse junto al almirante humano, una imagen impensable apenas unos días atrás. El Senado reconoce la amenaza, declaró Obar, su profunda voz contenida. Y reconocemos el sacrificio que la Tierra ha hecho en nuestra defensa. Kix observaba desde un lado, con el senador Barn a su lado. Tras regresar al Senado con pruebas de la amenaza precursor, esperaban ser arrestados, quizás ejecutados. En cambio, fueron recibidos como héroes por haber revelado el mayor peligro que la galaxia había enfrentado jamás. Durante 1900 siglos temimos el poder de la Tierra, continuó Obar. Temíamos lo que significaba su ausencia. Ahora entendemos la verdad. El canciller se volvió hacia el almirante Hale. La Tierra no abandonó la galaxia. Se convirtió en su guardián silencioso. Un murmullo recorrió a los senadores reunidos. Muchos aún luchaban por aceptar esta nueva realidad. Que la especie que tanto habían temido los había estado protegiendo todo ese tiempo. El almirante Hale dio un paso al frente. La humanidad ha luchado sola durante demasiado tiempo. Hemos perdido demasiados mundos, demasiadas vidas. Esta guerra no se puede ganar en aislamiento. Señaló las pantallas tácticas que mostraban la magnitud de la armada precursor. Millones de naves acercándose desde el borde de la galaxia. Solo unidos tenemos una oportunidad. El canciller Obar asintió y luego hizo algo sin precedentes. Caminó hasta el centro de la cámara, hasta el asiento que había permanecido vacío durante siglos. El asiento de la Tierra. Esto les pertenece, dijo a Hale. Siempre les perteneció. Un silencio reverente llenó la sala. El trono vacío, símbolo de la ausencia de la humanidad, ahora se erguía como el centro del futuro de la galaxia. El almirante Hale miró el asiento por un largo momento. Luego negó con la cabeza. Ese tiempo ya pasó. No buscamos gobernar. Buscamos sobrevivir. Juntos. En su lugar, sacó un pequeño dispositivo de su uniforme y lo colocó en la plataforma central. Este proyectó una nueva imagen. Un escudo que rodeaba una estrella, con Nindoresintu, una galaxia en su centro. No un trono vacío, dijo el almirante, sino un escudo. La Tierra no se sentará por encima del Senado, estará a su lado. Kix sintió que algo cambiaba en la sala. Siglos de miedo y desconfianza daban paso a algo nuevo, algo más fuerte. Barn se inclinó hacia él. Nunca pensé que viviría para ver este día. Kix asintió. El trono vacío nunca estuvo realmente vacío, estaba esperando. Mientras el Senado estallaba en discusiones sobre la guerra que se avecinaba, sobre la alianza que transformaría la galaxia, la mirada de Kix
Se dirigió a los ventanales en lo alto. Más allá de la estación senatorial, naves terranas patrullaban junto a naves del Senado. Dos fuerzas, antes separadas por el miedo, ahora unidas por la necesidad. Pero en la oscuridad entre las estrellas, Kix sabía que los precursores seguían viniendo. Esto no era un final. Era un comienzo. La batalla por la galaxia sería larga y brutal. Muchos mundos arderían. Muchas vidas se perderían. Pero por primera vez en siglos, la humanidad y el Senado enfrentarían la oscuridad juntos. El trono vacío permanecería vacío, no por miedo ni abandono, sino como un recordatorio de que el liderazgo no consiste en estar por encima de los demás, sino en estar al lado de ellos. Como dijo el almirante Hale, la humanidad había regresado a las estrellas, pero esta vez no estaban solos, y en algún lugar del vacío, los precursores estaban a punto de descubrir lo que eso significaba.